vamos a seguir conversando de todo lo que fue el Congreso de Tucumán, muchas circunstancias. Vamos a ver cómo se ha ido llegando al Congreso de Tucumán los últimos años. Y cuando se inauguraron las sesiones del Congreso, la anarquía parecía haberse adueñado del país, sumando a los peligros de la guerra civil, la victoria de los españoles en el Alto Perú y en Chile, la invasión de la banda oriental por los portugueses y el latente separatismo de el protector de los pueblos libres, como se hacía llamar, Gervasio de Artigas. En realidad, la situación de cuando comenzó a funcionar el Congreso de Tucumán realmente era una situación que amenazaba con convertirse en algo o en hechos que podían poner en peligro, y en realidad lo estaban, la independencia a la que se aspiraba. He de destacar la tendencia de los hombres de Buenos Aires en los momentos importantes de la historia nacional. Así que, ya instalado el Congreso en Tucumán, una junta y un cabildo locales aceptaban la renuncia del director supremo de las Provincias Unidas y nombraban en su lugar al general Balcarce. Es decir, estando sesionando el Congreso de Tucumán, donde estaban representadas o debían estar representadas todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires se tomaba la libertad de aceptar renuncias, nombrar sin tener el consentimiento de el Congreso que funcionaba allá en Tucumán y que hubiera sido. Lo correcto hubiera sido comunicar la renuncia de Álvarez Thomas, que era quien fue depuesto, y pedir al Congreso que nombrara a su reemplazante. Es decir, acá se nombró, en Buenos Aires lo sacaron a Álvarez Thomas, se nombró a Balcarce. Estos hechos, cuando llegaron a conocimientos del Congreso, obligaron al Congreso a encarar el problema de un director de las Provincias Unidas permanente, dado que el título del otro era como interino. El 3 de mayo, en reunión extraordinaria y en votación casi unánime, 23 votos sobre 25, resultó nombrado el delegado de San Luis, el coronel mayor don Juan Martín de Pueyrredón, que fue aplaudido el nombramiento por el pueblo que estaba de espectador en la barra. Pueyrredón pronunció algunas palabras agradeciendo su elección, poniendo énfasis en que no era tal vez la persona más idónea para eso, pero que iba a tratar de reemplazar esa incapacidad que sentía o que estaba un tanto él aminorado en su propia apreciación, iba a tratar de suplantar todo eso con un acendrado patriotismo. Así que Pueyrredón, en el momento de hacerse cargo, lógicamente debía jurar su cargo, para lo que fue invitado por el
canónigo don Ignacio de Castro Barros, a efectos de jurar su cargo, lo que hizo luego de la lectura que le fuera hecha del texto respectivo. Se había tomado un texto para presentar cada uno que jurara el cargo, que todo el mundo jurara, es decir, por Dios, por la patria y demás, haciéndose tal vez la salvedad de que quien no quería jurar por Dios no lo juraba. Ahora quedaba el problema de presentarse en Buenos Aires, le quedaba a Pueyrredón, el problema de presentarse en Buenos Aires a reemplazar al director interino, al general Balcarce. Al saberse en Buenos Aires que había sido elegido Pueyrredón, la efervescencia que existía desde la caída de Álvarez Thomas eclosionó, proponiéndose que un sector proponía que la ciudad de Buenos Aires debía renunciar a pretender ser la capital de las Provincias Unidas y a su vez debía de convertirse en una provincia más, junto con todas las prerrogativas y todas las obligaciones que tenían las demás provincias. Luego de muchísimas y apasionadas discusiones acerca de la renuncia de Balcarce, Balcarce terminó presentando su renuncia, pero había sido muy renuente a presentarla, lo que daba lugar a una situación difícil. Así que cuando el 29 de julio llegó a Buenos Aires, Pueyrredón fue recibido por la población y en general por las autoridades con mucho regocijo. Estos hechos hacían temer esta dicotomía que había entre el pensamiento de quienes querían que la provincia de Buenos Aires, que posiblemente era el pensamiento federal o en la gestión del Partido Federal, los que querían que la ciudad de Buenos Aires fuera una provincia más, que la capital establecerla en otro momento, y eso iba creando tensiones y daba de temer que aumentara la anarquía y que se llegara a la disolución de la Unión Nacional antes de la declaración de la independencia. Recordemos que la Revolución de Mayo no proclamó la independencia, sino que se hizo cargo de mantener estas tierras en fidelidad al rey de España. Sin embargo, aún no había un acto oficial que declarara que las Provincias Unidas eran una sola nación y que la manifestación parcial de independencia que a instancias de Artigas habían realizado la banda oriental y el litoral no pretendían la independencia política de cada provincia que Artigas tenía bajo su influencia, sino que de haber sido esa la idea de Artigas, cada provincia se hubiera convertido en una república. Pretendía la separación de la situación de cada una de estas provincias, de la dependencia del gobierno instalado en la ciudad de Buenos Aires. Y no romper el vínculo que tenía con todas las otras provincias. San Martín, Belgrano, Pueyrredón y el Congreso anhelaban que ese vínculo quedara firmemente establecido y sellado
por una declaración solemne. ¿Cuál era la declaración solemne? La declaración de la independencia. Así llegamos al 9 de julio, donde en la sesión presidida por el diputado de San Juan, don Narciso de la Prida, y previa lectura por el secretario don Juan José Paso, se diera la declaración que todos conocemos, que comienza con los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata y sigue con enumerando una serie de las ideas, de los ideales por los que se declaraba la independencia y de la necesidad de que todos aceptaran lo resuelto por el Congreso, y sí quedó pendiente y nos llevó de 1816 a 1852 la organización política del gobierno. Observamos aquí que no se estableció la forma de gobierno, que ante la inclinación monárquica que se advertía mayoritariamente entre los congresales, un presbítero, Fray Justo Santa María de Oro, dijo o expresó que en caso de optarse por una monarquía, pedía permiso para retirarse por cuanto no estaba de acuerdo con una monarquía. Allí hubo, sabemos que Belgrano, pretendían instituir un trono bajo uno de los descendientes del Inca, cosa que después, y a raíz de largas deliberaciones y demás, no se llevó a cabo por cuanto era una idea tal vez que venía de la situación en Europa, donde las repúblicas estaban en retroceso en este momento a través de Napoleón, que había creado un imperio, varios países europeos que habían en su momento abolido las monarquías, habían establecido repúblicas, y esas repúblicas estaban retrocediendo nuevamente hacia monarquías. Entonces el temor de proclamar una república en esta zona y que cayera mal en Europa hacía tal vez que floreciera la teoría de fundar una monarquía aquí inclusive por allí andaban los portugueses tratando de traer de la corte de Río de Janeiro a una de las hijas de una regente portuguesa para el Río de la Plata, situación que no fructificó. Así que, queridos amigos, aquí dejamos en este momento entonces la columna de historia, que gracias a la gentileza del canal todos los viernes estamos aquí brindándoles. Augusto, reasumís el comando de este informativo, y yo le agradezco a los televidentes y a vos la atención que nos han brindado hasta este momento. Muchas gracias y buenas noches. No, muchas gracias a vos, Cacho. Vos decís que nosotros te cedemos el lugar para la columna, y la realidad que los agradecidos somos nosotros que nos vuelques toda la información. Muchísimas gracias. Y bueno, y a mirar, después de las 21:30 tenemos acá en el canal, en minutos nada más va a empezar parte de los festejos de los 200 años, así que te invito a verlo. Ahí tenemos la noche de los 200 años, 21:30 por la pantalla de Monte TV, lo vamos a estar viendo. Es la vigilia que se va a hacer desde Humahuaca, así que no es poca cosa, es totalmente en vivo y en directo desde Humahuaca. Perfecto. Yo a su vez tengo que decir que esta noche vamos a hacer una pequeña vigilia con compañeros del Plan Fines, donde terminamos el secundario. Esta noche tenemos una reunión donde
al paso que rendimos un homenaje al 9 de julio, también queremos seguir cimentando una amistad que nació allí en los salones del barrio Unidad Nacional, donde completamos un grupo numeroso de gente que durante 3 años compartimos el plan Fines y que logramos llevarlo a buen fin. Así que esta noche, rememorando un poco el 9 de julio y el tiempo que pasamos juntos en las aulas, nos vamos a encontrar y bueno, libaciones de por medio, estaremos brindando también por la amistad y fundamentalmente por la patria. Mandar un saludo desde Monte TV a todos ellos también. Muchas gracias.